En noviembre de 2008, una persona o un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto envió un correo describiendo un proyecto criptográfico para crear una moneda digital descentralizada y de código abierto. El resto es historia. Bienvenidos a Bitconversando. Episodio número 3. Creatividad sin fronteras. ¿De qué hablamos cuando creamos o cuando ofrecemos algo más de lo que está imaginado? Por un momento imagínense que les digo, te voy a regalar la camiseta de Lionel Messi. Uno pensaría, ay, qué bien, va a ir a un puesto, la va a conseguir por ahí, me va a traer una camiseta argentina con el número 10 que diga Messi en la espalda. No, la camiseta de Lionel Messi. Bueno, va a ir a una casa de deportes y me va a traer una camiseta original con el número 10 que diga Messi en la espalda. No, la camiseta de Messi. ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene un conocido, puede llegar a conseguir material de la selección, me va a traer una camiseta por ahí que Messi tocó, que lo usó para entrenar. No, la camiseta con la que ganó el Mundial Lionel Messi, la que transpiró, la que se guardó para él. Si le seguimos agregando valor a las cosas, pueden llegar a ser insospechado el valor económico o el valor cultural o el valor apreciativo que tienen las cosas. Entonces, las nuevas tecnologías están apuntando a eso. Y hace un tiempo no muy lejano llegó algo llamado los tokens no fungibles, los NFT, los NFTs. Todo esto, ¿qué nos va a traer para el futuro? ¿Cómo la tecnología, cómo la blockchain va a hacer que la oferta, de los artistas, de los músicos, de los pintores, de cualquier persona que trate de insertarse en un mundo nuevo o de exhibir lo que hace, puede cambiar el rumbo? Así que hoy vamos a hablar un poco de esto, cómo la tecnología blockchain nos puede llevar mucho más allá en la experiencia. Entonces, la creatividad de un artista no va a depender solamente de lo que hace, de lo que pinta, de las canciones que compone. Hay muchos factores que pueden determinar una nueva experiencia. Así que vamos a recibir a mi querido compañero de todos los Bitconversando. Soy Nico, así que espero que estés por ahí. Nico, ¿estás por ahí? Acá estamos, Diego. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido, Nico, nuevamente a Bitconversando. Como siempre es un gusto tenerte acá. Igualmente. ¿Tienes alguna experiencia cercana con los NFTs? Y la única experiencia que tengo son con juegos. Es verdad, los juegos también formaron parte de la tecnología NFTs, solamente a veces por el skin, cómo se ve algo diferente ya cobra otro sentido, otro valor. Sí, tal cual. La experiencia que tuve fue con los juegos y dentro de lo que es el ámbito de la creatividad que estamos justamente hablando, tiene mucho que ver con la creatividad. Un juego es arte también, así que creo que entra mucho en el tema también. Es que en realidad un juego o lo que sea puede mutar en varias maneras y tornarse totalmente diferente y la gente lo puede tomar de distintas maneras y por ahí interesarse en algo que no estaban interesados vamos a ver qué pasa en el tema de la música porque hoy tenemos un invitado que tiene mucho para contarnos, así que espero que lo disfruten. Vamos a recibir a Lucio Paz, que es músico y está muy metido en el tema de la tecnología blockchain y los NFT. Así que vamos a recibir, por favor, a Lucio. Lucio, ¿estás por ahí? Buenas, ¿cómo están todos? Gracias por recibirme. ¿Qué tal, Lucio? Bienvenido. Me gusta nuestro Lucio. Contanos, para los que no te conocen, Lucio, ¿qué es lo que vos haces? Bien. Yo me dedico a la producción de música y audiovisual. Y me gusta hacer esta separación entre dos mundos que en realidad están cada vez más ligados y estrechos. Y las nuevas tecnologías
traen mucho esto y es cada vez mayor esa integración. Tener música o escuchar música o consumir música era de una manera, ¿no? Que ibas, no sé, para la gente que tiene más de 30, 35 años por ahí, llegó a comprar CDs, me imagino. Antes eran los cassettes, estaban los discos de vinilo, pero tenían una experiencia que era comprar, primero conseguirlo, porque no era tan fácil, después comprarlo, después llevarlo a tu casa, cuidarlo, que no se te raye, que no se te pierda, que no te lo roben, porque era difícil. Era como un bien preciado, como hoy en día son otras cosas los bienes preciados relacionados a la música. Me acabas de sacar un plumero de recuerdos. Te sacaste el polvo de recuerdo porque mirá, yo te digo, bueno, justo mirá, no lo voy a mencionar ahora, voy a esperar un momento que seguramente vamos a hablar de la autenticidad, del valor de las cosas, ¿no? Porque ahí tiene mucho que ver lo que estoy recordando ahora con el que seguramente vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar ese tema seguramente. Lo voy a guardar. Perfecto. Contanos más o menos, Lucio, vos, cuando te referís a producir música de audiovisuales, ¿qué es lo que te imaginas? O sea, ¿cuál es el camino para empezar a producir? O decís, bueno, tengo en mente una canción, pero ¿qué es lo que más trae alrededor de una canción? Mira, principalmente tenés el mensaje, vos construís un mensaje, querés construir lo que querés transmitir, pero cada vez existen más caminos a transmitir eso, que pueden ser incluso simbióticos o pueden estar interrelacionados. Hasta un punto la música es audio, pero en un momento pasa a ser, y esto lo decía Cerati también, color o visualizaciones, porque las notas también, vi incluso un informe que hablaba de esto, tienen un condimento extra que te cambia completamente la percepción y la emocionalidad de una canción, y hasta allá hay algoritmos que te permiten, por ejemplo, generar visualizaciones con que no hay dos iguales, con la identidad de la canción o el patrón auditivo, ¿no? Así que hay mucho para descubrir y hay muchas formas de unir estos dos mundos, no solo desde lo conceptual con un videoclip, sino también con lo abstracto de, por ejemplo, fractales o visualizaciones o X. Hay un montón de cosas. Exactamente. ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste con una posibilidad de armar algo más grande que solamente una canción o un disco o un EP o lo que vos hayas imaginado en un principio solamente con un concepto musical, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo creo que tuvo mucho que ver también, antes, me acuerdo, pero en pandemia sobre todo hubo, creo, un gran avance porque la gente estaba sentada en sus casas, en sus computadoras, consumía música, pero también videos. Y yo tuve varias situaciones en donde en mi casa, por ejemplo, dije, si voy a estar en mi casa, voy a estar que sea de la mejor manera. Entonces empecé a integrar varias cosas para que te des una idea y lo usé creativamente. Entonces tengo un proyector, por ejemplo, y empecé a cambiar también las luces y empecé a hacer, por ejemplo, sesiones y cada cosa la empecé a pensar un poco más desde el punto de vista de lo que a mí me generaba para transmitir. Entonces pasa también en las películas cuando uno ajusta o reajusta croma o las lentes o todo es transmitir y todo es hasta incluso hay insights que son conceptuales que hasta pasan en el cine, famoso sepia o que te da que estás recordando algo. Hay montones de cosas para hacer desde, digo, lo más conceptual y llano hasta lo más abstracto y alocado que puede llegar a ver, por ejemplo, y ahí me iría a la psicodelia directamente, pero hay mucho para hacer. Así que yo creo que en pandemia fue un boost, aceleré de golpe y bueno, hice 22 canciones, pero lo loco e interesante es que no hice solamente 22 canciones hablando, sino que armé 22 conceptos con 22 identidades y 22 juegos, como si fuesen piezas o una mamushka, de trenes, de vagones o de, por así decirlo, o capítulos o sesiones o como quieras llamarlo, que están interrelacionados y que además tienen una identidad con cada una o por cada una. Así que da para mucho, porque, repito, una canción es el audio, pero ese audio evoca un montón de cosas, desde lo lírico o la letra, hasta la emocionalidad y hasta querer transmitir algo que trascienda ese audio.
Y ahí es donde también existen otros mecanismos, otras tecnologías y mecanismos de expresión, tanto de expresión como de incluso canal de comunicación o de darle una oportunidad también a los artistas para masificar ingresos, incluso. Claro. Entonces, volvemos. Bueno, siempre el eje de las charlas cuando hablamos de cripto o de Bitcoin o lo que sea es la descentralización. Entonces, en este nuevo concepto del músico tratando de tener sus ingresos, ¿no? Y de no ser explotado por las compañías discográficas, las distribuidoras, todos los intermediarios que siempre están en todos los procesos que involucran pagos y este tipo de actividades. Bueno, entonces lo que la blockchain vino a solucionar y lo que en un primer momento Bitcoin propuso fue sacar a todos los intermediarios y hacer que sea un sistema descentralizado. Entonces, te pregunto, ¿cómo crees que la tecnología blockchain puede mejorar la calidad del artista? Bien. Primero y principal, creo que hay cambios en el juego, pero creo también que son nuevas alternativas. Y yendo un poco hacia atrás, no creo que haya creo que todo va mutando constantemente. No creo que haya... las reglas del juego son como son y el mercado se armó de esta manera y a veces no le echaría la culpa quizás a las empresas, etcétera, porque eso va a seguir estando siempre. Lo que creo es que se abre el juego para tener mucha más llegada o lograr transmitir y lograr materializar o monetizar, que es una palabra que se usa más en este mercado, los ingresos sin hacer o seguir haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, creo que puede ser constructivo y puede ser simbiótico eso. De hecho, bueno, yendo a tu pregunta, porque fue una breve intro, mira, la tecnología blockchain lo que permite es armar estructuras que son mucho más inteligentes, y lo estoy poniendo en los mejores términos porque también soy programador, ameno. Entonces permite armar estructuras inteligentes de código que pueden responder mucho más ágil y a cualquier pedido. Y además, al estar descentralizadas, ahorran mucho espacio, ahorran mucho tiempo en esa gestión de datos. No por en vano, digamos, las fintech son todos bancos digitales, están basados en blockchain. O sea que en definitiva es un protocolo de este lenguaje, pero está basado en un protocolo y en una red que permite, que es de código abierto, etcétera, permite armar, ¿sí?, cosas que pueden llegar a dispararse o ser un boost. Por ejemplo, los NFTs. Y la forma en la que pueden llegar a resolver un montón de cuestiones son que tienen atrás de todo una lógica, tienen como un programa para resolverlo. Se hace con Solidity, que es un smart contract. En definitiva, es una manera de ordenar reglas. Y ordenar unas reglas te permite ordenar, esto que digo, una obra que se publica, por ejemplo, a la venta. Pero además, uno puede regular por así decirlo, tu financiamiento, su grupo por así decirlo, de fans o de seguidores o un montón de cosas, con los famosos tokens también. Entonces, incluso los fungibles o las monedas, las coins. Entonces, uno puede armar un ecosistema que, para entenderlo y para hacer una separata entre lo que es Bitcoin y criptomonedas, las criptomonedas están orientadas, son coin-centric, por así decirlo. Todo se orienta al trading. En cuanto a los NFT, lo que está todo circundante son las monedas y son los contratos, pero giran en torno a esta pieza o esta obra. Y estamos hablando de que se puede digitalizar un Picasso, se puede digitalizar un Dalí o se puede digitalizar una canción. Y si a esto le sumamos y consideramos que son tres patas: la obra, la moneda que puede llegar a estar detrás, que puede no necesariamente ser un Bitcoin, que puede llegar a ser una stablecoin, por ejemplo, que son monedas estables o de intercambio, porque pasa a estar en primer lugar la obra en sí. Y esta obra, estamos hablando que tiene una moneda atrás y tiene una tercera pata, que es el contrato que articula estas dos, permite hacer un montón de cosas, porque permite trazar una línea a través del tiempo, un roadmap. Entonces, permite incluir en el juego un montón de factores que son, yo diría,
fundamentales para la carrera de cualquier artista, más allá del talento, que son la organización y el sesgo a largo plazo, la planificación a largo plazo, porque uno puede regular reglas para que esas reglas permitan, o milestones, permita obtener hitos. Entonces saco el single 1 o me financio para el single 2 y así sucesivamente, y uno puede llegar a traccionar la carrera de una manera nunca antes pensada, ¿no? Así que yo creo que pasa por ese lado. Por lo que la tecnología da desde el punto de vista de ordenamiento, planificación y constancia, y además la lógica de que estamos hablando de un lenguaje súper transparente, no por algo los bancos digitales tienen una estructura mucho más chica. Acá no me quiero ir mucho de tema, pero digamos, todo lo que no está hecho por humanos y está hecho blindado y funciona siempre igual, porque blockchain es cadena de bloques. Todas las transacciones se van apilando como si fuese en un tren y uno no puede vulnerar, no puede entrar y modificar, borrar con el codo o escribirlo con la mano. Entonces tiene que hacer una corrección de nueva transacción, por ejemplo. Pero eso genera que sea un lenguaje impecable para no tener intervenciones ni de corrupción ni de un montón de cosas. Y hasta, como estaba diciendo, hasta de ordenamiento de reglas por encima de que quede algo librado al azar. Entonces, yo creo que la gran ventaja está en esto. Si puedo responder a la pregunta y vamos a seguir igual ahondando un poco más en el tema, pero... Claramente. Yo creo que también constituye a la autogestión y al ordenamiento. O sea, para un artista yo creo que es fundamental que los pasos a seguir sean claros y que uno tenga una estructura a seguir y que no dependa como pasó hace mucho tiempo, que alguien lo descubra o ir golpeando las puertas de distribuidoras o disqueras diciendo, mira, esto es lo que yo hago, te gusta, no te gusta, o tener la posibilidad de que venga un productor y diga, bueno, sí, me parece bien, pero quiero cambiar esto. Esto ya pasa más personal y me parece fantástico para el futuro. Habría que dejar, ¿no?, el mensaje muy claro para esas artistas que están recién empezando y no conocen la tecnología blockchain, de lo que acaba de explicar recién Lucio. Que bueno, posiblemente, a ver, hay muchos artistas que no conocen esta tecnología y pueden explotarla tranquilamente sin tener que pedir permiso a un contrato físico, real, a una empresa. Lo pueden hacer ellos mismos el contrato mediante esta plataforma que acaba de mencionar Lucio. O sea, es como de cierta manera digitalizar el contrato que una discográfica podría darte a vos, la oportunidad de ser un exitoso músico. Bueno, ¿sabes qué? Lo puedo hacer sin necesidad de una discográfica, lo puedo hacer yo solo, con la gente que me apoya. Yo tokenizo mi contenido. Yo financio. Y quiero aclarar también, quiero mencionar que es con lo bueno y con lo malo. Claro, porque no hay que ser en este sentido quizás hipócrita. De hecho, las discográficas ofrecen una gran vidriera, una gran... no digo que sea malo los discográficas, ¿no? Claro, es diferente, exacto. Y ofrece poder uno armar esas reglas o ese roadmap, básicamente, o ese sesgo a largo plazo que uno quiere tener y ordenarlo, porque muchas veces no tiene ni los recursos ni el tiempo, etcétera, etcétera. Pero es algo nuevo, yo creo que, y como todo lo nuevo, como en su momento fue Spotify, es disruptivo, es muy novedoso, y también pienso que puede ser súper inclusivo. Yo siempre creo que se puede llegar a nuclear todo, o sea, puede llegar a coexistir, y a lo que voy es, no es una cosa o la otra. No, ¿por qué no? Digamos, todo, ¿no? Lo que hace todo esto posible es la competencia. La competencia hace que reluzcan las mejores personas y también las personas que no son tan buenas. Hola. Estamos acá, ¿entendés? Sin embargo, tenemos la posibilidad de poder mostrarnos y darnos a conocer. O sea, de nuestro punto de vista, nuestra forma de cómo dar el contenido, lo hacemos lo mejor posible y capaz, yo qué sé, nadie nos conoce, pero por ahí con esta tecnología nos pueden llegar a conocer. Y bueno, podemos ser exitosos como una persona que pudo ser absorbida por un contrato de una discográfica. ¿Me entendés? O sea, exacto, sí. Y hasta incluso puede llegar a ser del otro lado. Uno puede estar, y tengo colegas productores incluso del otro lado del mundo, australianos, tengo en Francia también, que hablando con ellos me dicen directamente, estoy solo ahora, salté de la discográfica, me fui, y se les llena de preguntas, dicen cómo me ordeno, y bueno, empiezan un poco desde cero, y tienen también la
tienen, uno, la facilidad de quizás haber quedado con contactos o no. Y lo interesante de esto es que, como lo estoy diciendo, es que uno tiene otro canal más, otra alternativa más en el juego. Y pienso que es algo que llegó para quedarse, por supuesto, está en desarrollo constante. Pero además, yo creo que abre un poco más el juego y las opciones que cualquier artista pueda llegar a tener, que incluso sea un artista de nicho, o sea, que no sea un artista masivo en streaming. Claro. Yo creo que ahí está el gran valor. Sí, sí. Porque quizá a veces uno, el mismo mercado, lo quiere convencer y dice, no, bueno, esto está pasando y tengo que tener arriba de un palo de reproducciones, si no, no vivo de esto, ¿no? Bueno, primero y principal, no es la principal fuente de ingresos de ningún artista, eso es seguro, ¿sí? Del menos conocido al más conocido, ¿sí? Es lo mismo y es una proporción que se mantiene en toda la pirámide, por así decirlo. Entonces, eso es lo principal a tomar en cuenta. ¿Es la vidriera? Por supuesto que la vidriera es lo mejor que puede llegar a ver porque, repito, uno lo puede llegar a escuchar a cualquiera desde cualquier parte del mundo. Entonces, eso es genial. Pero al haber cosas nuevas, yo creo que es importante tomar en cuenta cómo funcionan y qué provecho se les puede sacar. Sobre todo, como ustedes bien dicen, si hay artistas que están arrancando, que se están iniciando y que además tienen por ahí un estilo, son excelentes o no están iniciándose y ya vienen de hace con varios años en el lomo y por ahí hacen jazz o por ahí hacen R&B, pero alternativo o experimental, etcétera. Entonces, o soul, o sea, géneros que son excelentes, muy ricos a nivel de calidad, pero quizás no tienen un caudal de gente mainstream, por así decirlo. Bueno, entonces a eso, digamos, voy y hacia eso también estas tecnologías van a permitir y ya están permitiendo un desarrollo y una monetización mucho más alta de lo que se generan por cualquier otro lado, ¿no? Sí, sí. Pero creo que es simbiótico, creo que son dos mundos que están, uno está creciendo de a poco y el otro ya está, y no hay por qué transicionar. De hecho, cuando surgió Spotify, obviamente transicionó y la miniserie Playlist es excelente para eso, te lo explican muy bien cómo fue inclusivo. Al principio, obviamente, todo cambio genera reticencia o resistencia, mejor dicho también, pero después las partes en un momento pueden coexistir y pueden decir, no, bueno, esto es algo nuevo, yo no puedo tapar el sol con la mano, perfecto, pero esto es lo que aporto yo, y uno puede llegar a diferenciarse, como esto que digo, por ejemplo, que obviamente las discográficas te dan un respaldo de recursos e infraestructura que no podría llegar a ser de otra manera, ¿no? Pero estas tecnologías, por ejemplo, te permiten un montón de otras cosas que ahora las vamos a hablar, que yo lo veo como simbiótico, yo lo veo como no una cosa o la otra, sino que es entender las reglas del juego en los distintos lugares, hasta incluso poder hacer crossovers o poder jugar con las dos. Y en realidad va a coexistir hasta que uno tenga mayor demanda que otro. Es simple. Yo creo que pueden pasar varias cosas. Esa es una de las alternativas, pero además pienso que pueden también repartirse. O estas empresas también pueden trabajar con blockchain, ¿por qué no? Exactamente, ya deben estar ya deben estar haciendo proyectos. Yo veo a veces los tokens NFT, viste que existen muchos DEX, o sea, intercambios descentralizados de NFT, y así como puede existir intercambio de imágenes, puede haber intercambio de música. Yo qué sé. Pero hay un temita ahí que, bueno, Lucio, te voy a tener que preguntar. Voy a poner el permiso de Diego. No sé si el tema de la autenticidad. El tema principal para mí es tocar es la autenticidad. O sea, ¿cómo podemos defender esa autenticidad? Siendo que un token NFT se puede copiar y se puede replicar en otra blockchain. ¿Se entiende? Entonces yo creo que es un tema. Es un tema que es reservado. Yo siempre lo tengo siempre en cuenta, trato de buscar la solución. Y la única que encuentro yo es encriptar esa información. Pero no sé, ¿qué respuesta podrías darnos a esa pregunta? Mira, pienso que, y está muy ligado a que lo aplico bastante en el día a día con mi trabajo, te lo comparo con esto, con el surgimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pienso que uno puede copiar y almacenarlo en otra red en cualquier momento. Lo que pasa es que también blockchain es muy transparente desde el punto de vista de cuál surgió primero. Sí. Hay una trazabilidad que no existe en ningún otro programa. Hay, Etherscan es la plataforma donde te muestra las transacciones, ves las transacciones que pasan en todo el mundo 24/7 y te permiten llegar a saber qué pasó, si se trabó algo, volver a repetirla y todo se va como apilando y entendiendo. Entonces,
pienso que en todos lados existe el control C, el control V. El otro día vi un meme de eso muy simpático sobre démosle las gracias a este señor y estaba el inventor. Control C, control V. Entonces, pienso que eso siempre va a existir. Lo importante tomar en cuenta es que este lenguaje tiene las cosas mucho más definidas desde el punto de vista de hasta incluso de autoría o autenticidad. Ahora voy a tocar autenticidad. Esto es autoría. Autoría, exactamente. ¿Quién lo hizo primero? Claro. Exactamente. Eso se puede ver. Claro, como por ejemplo, no sé, sale un cuadro de Da Vinci y le hace una réplica y sí, puede ser igual, pero lo hizo otra persona y es una copia. Claro. O los famosos remixes que serían en la música, pero que en cuanto a lo que ocurre desde el punto de vista de gráfica, es como una intervención, por ejemplo. Claro. Hay una persona que intervino la Mona Lisa, creo, sí. Y la empezó a hacer cyberpunk, o sea, empezó a hacer un montón de cosas. Y la vendió súper. Sí. La vendió muy bien. Porque lo que la persona hizo fue, y acá con esto abre el juego, agarró, tomó la Mona Lisa. No es que copió y pegó dice llanamente, sino que la intervino, le agregó su valor. Que también, en definitiva, a veces hay productores que hacen eso. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. Y con respecto a, vamos a hablar un poco de la autenticidad y la inteligencia artificial que lo mencioné, yo rescato mucho el trabajo humano, porque el trabajo humano es muy difícil de reemplazar al 100% por una máquina. Y a lo que voy ahora no es a algo idílico. Existen ahora cada vez más herramientas, tools, que empiezan a evaluar los NFTs. Y con esto a lo que voy es que uno ya puede saber las máquinas o por así decirlo, los NFTs, entre comillas, escupidos por los bulk contracts o los contratos escala. Por ejemplo, si vos agarrás, no voy a tirar nombres, CryptoMonkeys o cualquier, lo estoy diciendo genéricamente, o Kitties, o que son 200 piezas iguales que van cambiándole uno a los anteojos, otra la cadena, otra la... Entonces, eso es algo que está abundando en el mercado y que en las plataformas que más se hicieron conocidas, que ya son como las marketplaces de eso, de NFTs, pienso que es un modelo de negocio, es como un mayoreo constante. Pero también hay otro juego donde lo que va a primar, y con esto no quiero contar la historia, pero el final de la historia, pero va a coexistir y va a seguir, es personas que pueden mantener y migrar su trabajo, artistas que migran su trabajo y pueden seguir, digamos, monetizando y hasta incluso más. Y pienso que tiene mucho que ver, y lo comparo con la inteligencia artificial, porque van a pasar siempre estas cosas de que, no sé, por ejemplo, ya vimos los temas en inteligencia artificial que son una especie de producción automática ahora en cuanto a las voces, por ejemplo, y vemos temas de Drake o Homero Simpson cantando otra canción que sea, no sé, X, él obviamente, y eso siempre va a pasar. Lo que pienso es que la autenticidad hace a la persona que está detrás de todo eso y al que armó la canción originalmente. Después pueden haber, llámese remixes, llámese crossovers, feats, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que plantea aquí, por ejemplo, es que haya un ecosistema nuevo en donde pueden haber, por ejemplo, cosas armadas 100% con inteligencia artificial, pero que, y ya de hecho está pasando, hay páginas que valorizan lo hecho genuinamente por humanos, porque en un punto vamos camino a que abunden las cosas hechas automáticamente y por inteligencia artificial. Entonces, hay muchos nichos. Yo estoy trabajando con una productora que se basa exclusivamente en trabajos humanos. Que uno dice, bueno, ¿por qué harán esta salvedad o qué particularidad tiene hacer esto? Capaz que hasta van más despacio, porque un humano no puede escupir 200.000 piezas de un saque, como hacen estos bulk contracts. Repito, son peras con manzanas. Es poder ver. Y ahí, de ahí la importancia de los canales y las páginas y las plataformas para que se diferencien. Uno puede ir a un bazar y tener, no sé, digo un ejemplo descabellado, pero va a servir. Cafetera, plancha y un Picasso al lado. Bueno, está mal ubicado ese Picasso. Entonces, hay un ecosistema que crece y uno dice NFTs y uno se imagina CryptoFans o CryptoMonkeys o un montón de tarjetas coleccionables, etc. Pero hay otro mundo, y vuelvo a repetir lo que decía recién,
contar con un roadmap a largo plazo, contar con un plan aplicable a un artista, por ejemplo, ¿no? Que tenga una obra, que tenga sencillos, que atrás de los sencillos tenga un EP o un disco, o tenga un álbum mucho mayor. Y, por ejemplo, los videos, ¿no? Videoclips o videos de sesiones. Entonces, hay muchas cosas. Más uno sabe que es un artista que existe, que es un humano, y que el día de mañana, y que es su carrera esa. Entonces, el día de mañana va a seguir sacando series. Y no va a dejar a nadie de garpe. No va a dejar, por ejemplo, no va a haber sacado NFTs, como hacen por ahí las Bulk Contract, que es una colección que después promete sacar más, pero como no hay nadie a quien reclamarle, o no existe quizás, o no es una persona física, o etcétera, etcétera, quedan a nada. Entonces, creo que los humanos le dan todo, hasta incluso el automático. Y si me pongo un poco en el tema de la inteligencia artificial, que la uso y la aplico día a día, no solo por el famoso chat, sino por otras cosas, creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar al humano, sino que puede llegar a reemplazar a los humanos que no usen inteligencia artificial. Porque en definitiva, y esto lo dijo Musk, estamos yendo hacia convertirnos en superhumans. Y no significa que tengamos injertos robóticos en el cuerpo, sino que significa que uno pueda usar esa herramienta y seguir a la marcha, y usar y ser práctico en cualquiera de las cosas que haga, entendiendo las reglas de juego, en donde el valor agregado va a pasar por otro lado. Entonces, los NFTs, para responder a la pregunta, la autenticidad que prevén, pienso que es un camino que jamás se puede borrar con el codo, y que uno va a poder asociar cuáles son esos NFTs de los creadores originales, porque estamos hablando de la encriptación. Vos recién lo mencionaste, entonces sí. Hay muchas cosas que son como un código unívoco. Su DNI es un código unívoco. Pueden copiar esto, sí, obvio, pero tenés la accesibilidad, tenés la fecha, tenés otros parámetros, factores de descarte, de más de dos variables, hay un montón de cosas. O las autenticidades, o el famoso MFA y distintas autenticaciones para acceder a una plataforma. Entonces, pienso que hay mucho que hacer, y la autenticidad en sí tiene un rol que en los NFTs por lo menos llegó para quedarse, está, pero además que no es fácil de truncar. Y así todo, repito, y con esto cierro la idea, todo lo que se copie y pegue no va a tener no va a ser lo original, porque lo original se hizo antes, y si existe, como digo, miles de reproducción de objetos o piezas que no tienen una característica humana o no están hechas. Recién hablaba de herramientas. Hay herramientas que ya evalúan los NFTs, que le sacan cuántas capas tiene, si las hizo un humano, porque de ahí radica la perfección de lo perfecto, porque el ser humano puede llegar a armar un cuadro, puede llegar a armar trazos de determinada manera, que quizá una máquina va a saberlo repetir nada más, porque eso es de la inteligencia artificial. Vos le subís un archivo y repite lo que ya está hecho, pero esa invención, esa creatividad de algo que le originó por la mente de una persona, con sus errores, con su perfección o no perfecciones, es lo que genera que sea muy atractivo para la autenticidad de las cosas que realmente explican y que son creaciones humanas, en otro mercado, obviamente, digital. Es que yo creo que también en el mercado de la música el factor humano creo que es determinante, porque uno usando inteligencia artificial o de alguna otra manera es como que recopila datos o parámetros que vos le preestableces para realizar una acción con un resultado X, pero le quita esa esencia que tiene la música, que es decir, bueno, voy a trascender un género, voy a hacerlo como a mí se me da la gana y voy a inventar algo nuevo, como lo hicieron, no sé, los que inventaron el rock en su momento, los cantantes líricos que dijeron, bueno, voy a levantar el tono hasta la luna. El tema de trascender de un mundo, llevarlo a otro y hacer algo diferente, y es algo que me parece que la inteligencia artificial no está a la altura, porque lo que hace es ser usada como herramienta y recopila datos y arroja un resultado. Y hablando también un poco de la autenticidad, también tenemos que tener en cuenta el tema de quién consume los NFTs.
Porque yo creo que en el campo de la música, si vos escuchás a un artista determinado que decís, me encanta lo que hace, me vuelve loco, y ahí entra en acción el fanatismo, ¿no? Yo tengo algo súper exclusivo de ese artista y no voy a dejar que me lo copien, no lo voy a copiar a propósito. Y yo creo que ahí está la creatividad sin fronteras. Vos decís, yo soy Incio, o no sé, o soy Diego, o soy Nico, y hago algo que es realmente revolucionario. Voy a despertar cierto interés. Más allá de la música, de lo que haya escrito, de lo que haya editado, del video que haya subido, de la manera que tenga o no de explicar algún tema. Si yo creo algo revolucionario, va a llamar la atención de más de una persona, y creo que si a eso le sumas el condimento que es algo exclusivo, no va a estar tan presente el tema de la piratería. Exacto. Y además, yo mencionaría dos cosas importantes que son, vos lo dijiste, la factor de acción por la creación de una persona, pero además sorpresa y empatía. O sea, que esa persona es humana y mirá lo que hizo este chabón. Mirá cómo hace Messi, mirá cómo va a meter, pero es humano. Entonces, creo que hay mucho de ese juego. En cambio, si lo hace una máquina, es algo que es bastante vacío, porque el factor de si hace algo más descabellado o menos descabellado o sorpresivo, va a pasar por algoritmos, va a pasar por cómo está programada, pero va a tener su sesgo, digamos, de acción. Y además, cosa que siempre digo, que acá creo que está la clave de todo. Los humanos son los únicos que pueden tomar decisiones que vayan al revés de todas las variables estadísticas, informáticas, etcétera, 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 científicas siquiera. Son los únicos. Entonces, si uno dice, no, lo van a reemplazar, van a reemplazar los humanos, etcétera, etcétera, uno pasa a dejar de lado esto, y ustedes se fijan en muchas decisiones que se toman, que en realidad pasan por otro lado, bajan por otro lado. Racional, el ser humano es el único que puede llegar a tomar. Por ejemplo, que en el película el Yo Robot, que trataba que se caen en el agua personas, con esto cierro. Creo que voy a decirlo mal por ahí, pero un bebé y un discapacitado. Y el robot calcula estadísticamente quién tiene básicamente más chances de sobrevivir. Entonces va y rescata al viejo, ¿no? Y el viejo contra su voluntad le dice, no, rescata al bebé que tiene una... Bueno, pero la máquina es rápido y te dice, no, el bebé no puede. Sí, no, se entiende. Bueno, un humano haría lo contrario. Está bien. Entonces estamos hablando de una decisión irracional que es la corta en lugar de una orquestada por una máquina. Bueno, el juicio, estás hablando del juicio de valor, en cierta manera. Exacto. Vamos a hacerlo así. Y la decisión atada a esa órbita, a esa perspectiva que uno no puede tomar si es una máquina, no claro, lo toma nunca. Porque no tiene empatía, porque no sabe, se reconoce semejante desde el punto de vista de que es un humano que está pasándola mal, etc. Pienso que tiene que ver mucho. Claro, el juicio de valor es algo que es nato del ser humano. Creo que, bueno, creo que es el key de la cuestión, ¿no? Porque viste que las personas pueden darle un valor a algo de forma totalmente diferente. O sea, el valor de las cosas no son intrínsecas, sino que son totalmente apreciadas por diferentes personas de diferentes formas. Y entonces, bueno, por ahí viene la mano. Sí, y sin dudas creo que lo que estamos viendo en el universo de los NFT y de todo lo que viene, recién es como que está tan pero tan nuevo que no se termina de entender qué es lo que puede venir. O sea, nosotros no lo imaginamos o por ahí lo vemos a través de lo que nos cuenta Lucio que está haciendo, pero cuando uno habla de NFT lo primero que se le ocurre son, bueno, las colecciones que sacaron de los avatares, o cuadros o cosas por el estilo, que decís, bueno, está en boca de todos, hay mucho FOMO, yo también lo quiero comprar y subo el precio y terminamos hablando como siempre del precio de las cosas. Y bueno, pero eso es porque hay una oferta, hay una demanda. Si alguien lo compra, si tiene precio, ¿por qué lo compra? Es que exactamente, mira, yo cuando hoy estaba armando, no sé, la estructura de lo que iba a ser el capítulo, y uno dice, cualquier cosa puede ser hecha en NFT, ¿no? Entonces, si yo tengo algo que quiero vender, lo transformo en un NFT que no se puede, que es auténtico, no se puede replicar, que esto que lo otro. A nadie se le ocurrió de la gente que está en OnlyFans hacer NFTs.
Pónganselo a pensar. Buen crossover. Pónganselo a pensar un momento. NFT de OnlyFans. Por favor, háganlo ya. Bueno, son cosas que a uno se le ocurre teniendo conocimiento de toda esta nueva tecnología, pero a ver, sin ir más lejos, una idea revolucionaria, yo lo digo a tono de joda, ¿no? Esto del OnlyFans, pero una idea revolucionaria con un valor agregado que vos puedas producir y pongas a la venta, te puede abrir unas puertas que son inimaginables. Sí, de hecho es bastante disruptivo, hasta incluso desde el lado de las patentes o desde el lado de registrar o tener el registro de, llámese un modelo de una obra, pero también de una patente, de algo que uno descubre. Entonces uno puede de esa manera blindarlo, ya lo imprime, minting es el término, pero lo arma, es propio, queda impreso y queda en la red, y después si se vende, esto es lo importante, la trazabilidad, y pasa de mano en mano, uno es el originante, entonces uno como creador pone las condiciones que tenga, y como estamos hablando de que está articulado con un smart contract detrás, permite que uno pueda percibir futuras regalías, futuras comisiones en las reventas, pero además orquestar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de funcionamiento que uno cree. Por ejemplo, si estamos hablando de una patente, bueno, puede llegar a articular que puede llegar a comprarse por determinadas personas y puede llegar a habilitarle determinada información que no existe para los que lo ven en el mercado. Yo lo compro eso, hay una hidden feature, así se llama, que es lo que yo puedo acceder y desbloquear si compro ese NFT. Entonces, creo que hay un mundo enorme para un montón de cosas. Y un montón de cosas, repito, no solo desde lo artístico, sino desde lo científico o las patentes. Hay un montón de cosas para explorar en esto. La verdad que sí, es increíble. Sí, porque es como lo que les decía hace un minuto. Necesitamos ver un poco más de qué se trata el mundo de los NFT para saber qué es lo que puede haber también. Porque hoy en día tenemos poco y nada, tenemos arte, tenemos un poco de música, pero quizás, no sé, mañana llegue algo que nos sorprenda a todos y pase a ser parte de nuestra vida cotidiana, como es el internet, o como puede llegar a ser Bitcoin en el futuro, que es lo que tanto charlamos en este canal. Sí, tal cual. Bueno, la puerta está ahí. Para cualquier artista que quiera para cruzarla, es cuestión de informarse y ver qué posibilidades puede desarrollar en base a esta tecnología. Fíjate que, como decía recién Lucio, el tema de las regalías, el tema de un token NFT de acceso también, ¿no? El hecho de que vos compres mi música me da la posibilidad de que vos puedas acceder a cierto evento, porque yo te puedo tocar en vivo, por ejemplo. Suponete también el hecho de las regalías. Yo, por ejemplo, un productor hace un video y vos querés usar mi música de fondo, bueno, me tenés que pagar para eso. Y eso la tecnología lo está haciendo. Hoy en día nos permite, esta tecnología nos permite poder recibir derechos de autor, o sea, pagar que alguien nos pague porque se escucha nuestra música de fondo. O sea, hay tantas cosas que hoy en día se están digitalizando, se están blockchainizando de la vida real, a tal punto que, bueno, prácticamente vamos a vivir una red blockchain gigante, donde nosotros como personas individuales, personas independientes, vamos a poder tomar beneficio de esa tecnología sin tener que darle permiso a ninguna organización, a ninguna institución, capaz ninguna empresa monstruo que esté detrás comiendo nuestras almas, ¿entendés? O sea, nosotros podremos tranquilamente estar trabajando y estar creando sin la necesidad de tener que pedirle permiso a nadie. Y ahí está la magia de la descentralización de la música. Porque podemos hacer música para que otra persona escuche, pero al mismo tiempo estar monetizando, como dijo Lucio en su momento. Tanto de las diversas formas, ¿no? que expresaste hoy recién. Así que bueno. Exacto. Y abre el juego para un montón de cosas que vamos a ir descubriendo a poco, pero también están por hacer. Ya que al ser yo diría que es muy disruptivo, porque al ser de código abierto uno puede meterle mano y armar estructuras que obviamente cuando ya hay actores importantes o las plataformas mismas tienen su disclosure, su poder cumplir y demás. Entonces estaba pensando recién en el ejemplo de OnlyFans. Tal vez sea por eso que todavía no se habilitó. Pero bueno, quizás hay una página que en algún momento lo empieza a habilitar, pone sus reglas, obviamente, y empieza a pasar. Pero en definitiva,
hay mucho por hacer. Me viene a la mente y con esto hago este paréntesis y volvemos de nuevo a lo mismo, porque hasta los bancos sí, porque en mi cabeza a veces va más rápido que... Entonces, hasta los bancos genéticos se pueden llegar si estamos hablando de factores unívocos o factores que uno puede armar, que son únicos, o darle una autenticidad, hay incluso, que es argentino, una base de DNI o una base de humanos, Human Proof, en donde uno mintea y arma su DNI o su identidad digital. Tal cual. Para que también en un futuro no haya personas Sí. registran en blockchain. Entonces uno va y deja constancia. Bueno, así con un montón, con bancos, como digo, de banco genético, con semillas, patentes o registros médicos, científicos, etcétera. Creo que estuve el otro día viendo una página, hay respecto a bancos genéticos y startups que están empezando con eso, y es un don lo que hay para explorar. Pero volvemos al tema que nos confiere y nos compete. No, pero está bueno. A ver, permiso, digo. Lo que pasa es que, justamente, está bien que vos menciones esto de la identidad. Porque detrás de la música, detrás del arte, ¿quién está? Una persona. O sea, todo esto no tendría sentido si no habría detrás una persona que está queriendo tomar beneficio o algún tipo de interés. Y después está del otro lado las personas que quieren ese contenido. O sea, fíjate, es muy importante que se empiece a trabajar con el tema de la identidad. Y que de cierta manera relaciones esa identidad con las producciones que vos estás creando, y todo el mercado que hay de fondo. Así que está muy bueno lo que mencionaste. Que hoy en día, básicamente, hay redes que nos permiten crear de una manera increíble. Empezó con Internet, con la posibilidad de comunicarte en instantes al otro lado del mundo. Yo creo que hoy en día redes sociales podés hacerte conocer tu proyecto muy fácilmente a gente que por ahí no tenés ni idea de que esté interesado en lo que haces. Bueno, ahora tenés la blockchain para poder monetizar o comercializar o transparentar lo que vos haces. Yo creo que es el momento que cualquier persona puede sentarse en una silla, en una computadora, a pensar, a crear y abrir puertas, empezar a abrir puertas a tecnologías que recién están como haciéndose conocidas y amigables para todas las personas. Pero yo creo que el conocimiento y poder relacionarse con las personas que están en el tema es fundamental para un crecimiento personal de cada uno y en cada nicho que uno está explorando, ¿no? ¿Vos qué le dirías a ese chabón que está en la calle tirado, que nadie le da bola, pero canta espectacular, toca la guitarra como un capo? ¿Qué le podrías decir para que él pueda empezar a monetizar su contenido? O sea, ¿cuáles son los pasos así? ¿Cómo podría ser? Sí, con los artistas, a punto de esa persona, cómo canaliza y cómo vibra con el arte. Porque lo disfrutan y ya, pero quizá no quieren, digamos, sacar discos o sacar música propia o avanzar. Pero supongamos que, y lo digo así, de frente, supongamos que esta persona sí. Bueno, hay muchas formas de poder armar sus canciones y sin tener ningún conocimiento, digo, de más NFTs. Las mismas plataformas te dan la posibilidad que sí va a necesitar, esto Diego seguramente nos va a iluminar, es tener un mínimo para poder armar el NFT, por supuesto, para imprimir esa transacción, que es algo que permite que el ecosistema subsista y pagar gastos de redes y un montón de cosas. Lo estoy diciendo muy burdo y muy liso. Sí. Pero se entiende. Es que elija que sabe y que elija correctamente la plataforma, porque no es tampoco algo mágico que uno entra, arma un NFT y ¡pum!, explota. No, o sea, hay mucho para ver por esto que digo, porque uno puede ser brillante, uno puede tener una capacidad, un talento artístico enorme, pero si pone su Picasso, por así decirlo, al lado de una plancha y al lado de
de una cafetera de una pava eléctrica, digitalmente hablando, en una marketplace de NFTs, no va a tener un valor percibido, incluso el valor que se gesta la obra y el valor que el mercado percibe, ¿no? Que eso es mucho más amplio, porque depende de un montón de cosas, ¿no? Pero muchas de estas tienen que ver, que ya las hablamos, con la carrera de esa persona, de ese artista. Si es un artista que ya hizo cosas y que tiene cosas planificadas a futuro. Entonces, y si es un humano que va a seguir sacando cosas. Entonces, versus esto, digo, especular o probar o sacar una cosa, subirla y ver qué onda. Y ya que tranquilamente puede tener, primero tiene que grabar sus canciones, tiene que directamente encontrarse con la página indicada, y hay distintas páginas que van surgiendo. Y no sé si puedo en ese sentido hacer un comentario, o podemos ir a lo del fee que Diego nos va a mencionar un poco ahí, y después de esto paso, por ejemplo, a contarles desde mi experiencia propia cómo se puede llegar a armar una colección, o empezar armando de a poco distintas piezas y ubicarlas de una manera inteligente, repito, para que no entren a nadar en un mar de cripto gatitos, cripto monkeys, etcétera. Porque eso es otro mercado y también existe, y está bien que exista. O sea, Sí. pero es, de nuevo, es pescar mojarritas en un océano, ¿no? En donde muchas veces las pocas mojarritas son las de oro, ¿no? Estamos hablando de una colección de monos que se hizo muy famosa y empezó a valer, creo, como un palo verde cuando la compró Justin Bieber, por ejemplo. Claro. Unos monos, una colección de monos. Pero antes de eso era una colección más de monos hecha por bulk o por una máquina, o por ahí una persona que hizo 20 monos, pero son tarjetas coleccionables. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los NFTs por blockchain. Y ahora directamente le paso con la posta. Pero sí, este ecosistema, y con esto lo dejo abierto el paréntesis, uno lo puede conectar el día de mañana con el metaverse. Y con todo eso que está empezando a ver, y con esos fondos 3D. Y hablar con las camas virtuales. Claro, y darle la utilidad. Claro, darle la utilidad. Exactamente. Con respecto a lo que vos decías, Lucio, de los fees y todo esto, las redes blockchain llegan a su mantenimiento y obviamente escapar a eso es imposible, porque, a ver, si uno se niega a decir, bueno, no, tengo que pagar una comisión para que esté alojado en un store o donde sea. Si lo llevas al camino tradicional o al mundo real, vas a tener un productor que te va a cobrar, vas a tener un estudio discográfico que pagar, vas a tener que pagar un diseñador para que te haga las portadas del disco, y así innumerables gastos. Así que, de una forma u otra, es una forma de inversión, solamente que por caminos distintos van, y quizás por un camino un poco menos común y más revolucionario, quizás sea la clave para que funcione la música de determinado artista, o la pintura de determinado artista, o lo que sea, lo que se está produciendo. Así que yo creo que, o por un lado o por otro, no es que, bueno, no sé, levantás una piedra y te hiciste famoso. Yo creo que depende mucho el esfuerzo que uno pone, la voluntad, el tiempo, y a veces también cuesta dinero. En este caso, bueno, se tendrá que pagar una comisión de red por lo que cuesta tener tu NFT en una tienda, o el camino tradicional de, bueno, las cosas que mencioné anteriormente. Bueno, siempre tiene un costo, todo. Sí, todo, nada es gratis. Algunas gratis. Lo importante es medir y articular el beneficio que uno puede obtener y de qué manera obtiene ese beneficio. Porque también todo tiene su pro y su con, y también además uno sabe a lo que puede llegar a aspirar, y cuáles son los criterios que tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, desde que sube su música a cualquier plataforma, o desde que prueba mintear un NFT o un NFT o NFT. Entonces hay mucho por hacer. Si uno se queda quizá también solo con, no, bueno, tengo que pagar el gas fee, que se llama así, o minting, sí, también, pero te perdés de un montón de cosas, porque los NFTs corren sobre monedas stablecoins, que son mucho más estables, por así decirlo, como su nombre lo indica, versus otras que son más volátiles.
Porque vuelvo a repetir esta diferencia que en Argentina quizás está medio mezclada la cosa. Cuando uno dice cripto ya se imagina Bitcoin y sube, baja, timba, etcétera, ¿no? Pero esto es otra cosa, porque este es de vuelta lo que vendría a ser las tres patas que dije hace un rato. Acá todo gira en torno al NFT o a la obra que se hace. Y secundariamente a la moneda que tiene detrás de precio, que puede ser una estable, y las reglas del contrato que rigen cuando uno adquiere y obtiene NFT. Entonces, uno puede comprar para revender, por supuesto, pero va a tener otro valor en donde se va a medir mucho más eso y no va a ser tan volátil, que es el factor que estamos hablando de la autenticidad, de lo que significa ese NFT, de quién lo hizo, si es conocido, puede llegar a conocido, pero puede llegar a ganar un NFT que sea disruptivo completamente para bien y generar que se aprecie o que se suba. Que además tiene distintas modalidades, como uno puede estar precio o puede estar por tiempo determinado, entonces con un precio mínimo y ver qué pasa. Entonces hay muchas alternativas para... Lucio, cuando vos creás un token NFT musical, ¿vos mintías un solo tema o haces muchos y que se vaya vendiendo de a poco? ¿Cómo es el tema? O sea, Alguien que no sabe nada. Se puede hacer cualquiera de las dos. Sí, mira, se puede hacer. Yo creo que lo mejor es buscar lo que el ritmo de uno, y acá me pongo bastante por así decirlo, digamos, me pongo a autoevaluar y digo, si yo puedo mintear una colección entera, primero que tenés que tener lo que llamamos el gas fee de hacer un montón juntas, y segundo, uno puede si no ir probando distintas estrategias a medida que va sacando. Esto pasa muy parecido con los singles en la música. Claro. Uno puede armar todo un disco y sacarte un disco, o uno puede armar single y empezar a ir sacando singles. Cambió el juego, uno puede llegar a decir, no te sacan los demos. Antes se sacaban discos enteros. Claro, antes eso era música, cuando sacabas todo el disco entero. Cambiaron las reglas del juego para todos, ¿no? O quizás en sacar singles. Sí. Yo creo que uno también puede sacar. Uno también puede uno puede hacer singles, pero sacar hasta incluso colecciones o sacar side videos o sacar material que sea complementario y que no tenga nada que ver con la música. Entonces, esto puede llegar a algo para las plataformas, música para las plataformas, pero uno también puede llegar a armar algo complementario a esa música. Sí. Y después cruzar los dos mundos. Entonces, uno puede llegar a armar un video para esa música, que no necesariamente sea el videoclip o la sesión. Uno puede armar la música por un lado y después arma un video conceptual de esa, una animación. Exactamente. Sí. Con inteligencia artificial, bueno, es recontra NFT eso. Y si sale una serie de 5 capítulos de eso, me la voy a ver. Y si puedo invertir en uno de esos capítulos, bueno, ahí es donde un poco el valor se va armando. Y no hace falta necesariamente que sea Linkin Park. Puede ser cualquier artista, puede ser cualquier creador, puede ser un dibujante, puede ser un escultor, en fin. Bueno, hoy en día hay plataformas que nos permiten hacer eso con los videos. Odyssey es una que es parecida, sería la competencia directa de YouTube, que nos permite subir videos a esa plataforma y podemos hacer de forma gratuita que la gente lo pueda ver. Y después la otra opción es que la otra persona tenga que pagar para ver el video. Entonces, que puede ser un contenido, en este caso puede ser un contenido instructivo, puede ser no sé, información esencial para un mercado, lo que sea, ¿no? En nuestro ámbito. Pero para ustedes también, para los músicos, artistas, le vendría re bien también. Cambiaron las reglas del juego para todo. Sí. Ya es increíble. Los conceptos son muy diferentes a como eran hace muchos años. Como empezamos hablando en el capítulo, que uno estaba acostumbrado a ir, a conseguir el disco, a sentarse a escucharlo, a mirar el librito. Ahora cambió totalmente. Y la atención de la gente sobre un video, sobre música, sobre lo que quieras, es mucho menor. Por ejemplo, nosotros grabamos el capítulo completo de Bitconversando, que suele durar más de 40 minutos. Y la estancia promedio de la gente en el capítulo suele ser 3, 5, como mucho 10, uno interesado 15 minutos, pero muy poco lo ven entero. ¿Por qué? Porque
estamos acostumbrados a un ritmo de vida ahora que hace que la gente pierda la atención y el foco en lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la música? Bueno, la gente escucha música, pero hace 34 cosas al mismo tiempo. Entonces, la novedad que tenemos en el mundo de los NFT o los videos, yo estoy viendo mucho ahora, ya hace un tiempo, que los músicos suben un disco o un EP, 3, 4 canciones, 10, lo que quieras, pero está acompañado de un video o una semi-película, como para que vos te sientes a verlo y a escucharlo, a capturar tu atención. Porque si vos estás haciendo 35 cosas al mismo tiempo, no le estás poniendo la atención debida, que por ahí no se merece la música, que gente que invirtió tiempo, dinero, recursos y todo lo que estuvo a su alcance para llegar a terminar su obra y a subirla y a exponerla ante el público. Y Claro. yo creo que el mundo de los NFT ahora está trayendo de vuelta eso, es poner atención. ¿Por qué? Porque hay un condimento extra en lo que hacen los músicos, los artistas o cualquier persona que tenga algo para exponer. Que hay un pack que todavía no hicimos. Los NFTs permiten la transfer ownership, digamos. Uno tiene el creador, pero a su vez el que compra el NFT pasa a ser el nuevo dueño. ¿Sí? Claro. Puede revender. Entonces hay también tema de cadena o de proliferación que no existe tanto en el tema del streaming, que uno lo escucha una vez, pero no pasa a ser dueño, no pasa a bancar o a bancar a un artista. Bueno, yo creo que eso también está cambiando mucho, porque uno puede escuchar un tema, genial, pero con los NFTs uno puede hasta bancar a un artista y hasta ser partícipe en las ganancias futuras de un artista. Entonces, hay mucho para hacer, y con los tokens también, porque regulan ese juego. Y el smart contract hace que las reglas sean factibles, que realmente funcionen y que no hayan situaciones de estafas. Entonces, se autorregula. Y esto, a lo que voy es que armando un smart contract serio, con un sesgo a largo plazo, con piezas bien hechas, detrás un artista humano que tiene una proyección, que puede llegar a tener su contrato con su discográfica, por supuesto, pero que ya sabe que tiene que hacer X o X EPs. En mi caso, por ejemplo, tengo ya 22 canciones por sacar. Entonces, hay un sesgo en donde uno tiene, cuando digo canciones, repito, canciones, videos, las mezclas, versiones, por cada canción hay 2 versiones. Entonces, hay todo un mundo que corre en función a, o está orientado a un roadmap, repito esta palabra porque la van a ver en este factor común en el criptomundo. Y eso es lo que separa también un NFT bueno de uno malo. El roadmap. El ver que esté calzado con una promesa comprobable a futuro. Repartir dividendos o repartir, no se llaman dividendos, se llaman regalías, royalties, o bien que la persona tiene detrás una carrera que tiene un sesgo, que tiene muchas obras por sacar y que está, llámese con un contrato, aunque esté con un contrato, puede también estar, digamos, agregando o incorporando estos términos, porque es un mercado nuevo. Así que uno puede llegar a decir, bueno, estos son NFTs y saco, como dije recién de Linkin Park, uno puede armar algo que sea complementario a su carrera y a los métodos tradicionales para sacar música o videos, etcétera, o las plataformas que recién hablamos, que coexista, porque uno de esa manera tiene el streaming por un lado, pero también tiene estas alternativas que tienen otras reglas, ¿sí? Que repito y hago hincapié en es muy importante porque puede llegar a ganar con un smart contract todo un sesgo o un desarrollo en donde uno no tiene que estar quizás viendo cómo hace, uno puede articular reglas hasta en subastas o pasa mucho en la música de estar juntando ahí cuánto tengo para tocar en un lugar o tener que pagar un equipo para después ver cuánto me queda a mí por las entradas. Entonces eso es muy, muy común. Y si estamos hablando de que hay tecnologías ahora que pueden llegar a darte una alternativa a todo eso, que es un gran tema para los artistas, porque el boost creativo puede proliferar y puede surgir y uno puede armar, como yo, 22 canciones de golpe, pero después hay que ordenar todos esos conceptos y armar la identidad de cada una, empezar a traccionar y a
crear algo bueno con la idea de generar un engagement o una público. Entonces, creo que todo pasa de vuelta a lo que estábamos diciendo, al factor humano, y cuando va en serio, cuando hay un seco de una carrera, y cuando está bueno lo que uno hace, y que la audiencia pueda directamente bancarte, no solo desde escucharte, sino desde que lo económico, a cambio de un beneficio, repito, porque puede o participar en royalty, repito, todo se puede armar con el smart contract, Claro. te plantean en esto, que el comprador tuyo de tanto por ciento va a cobrar el tanto por ciento de la próxima obra que vos tengas. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes. Los contratos digitales. Eso en temita para charlar en otro bit conversando. Tenemos muchos temas para charlar, pero está todo relacionado. sí, Está todo relacionado. Lamentablemente, hoy Lucio nos ha dado una clase magistral de NFT. Yo creo que ignoraba muchas cuestiones de las que hoy explicó. Así que, sí, bueno. Lucio, te vamos a pedir que nos digas dónde podemos escucharte, porque te escuchamos hablar y contarnos acerca de tus proyectos, pero queríamos escuchar tu música. Por supuesto. Primer single está en todas las plataformas digitales, musicales, tradicionales. Lo pueden escuchar, Lorem Intro, se llama. Y después, como digo, bueno, en YouTube también está el video. Y a partir de muy poco va a estar el drop down, que se llama así, de la colección de NFTs. Van a ir surgiendo de a poco y son piezas complementarias, hechas todas a medida, por así decirlo, y son audiovisuales. Entonces va a ser muy complementario el trabajo, ¿no? Y como digo recién, y dije hace un rato, son 22 canciones que tengo y que todas tienen una identidad y un enganche entre sí. Y bueno, en definitiva, para los singles primero y después van a empezar a ver todo el resto del material que va a ir surgiendo. Y dicen por ahí que bueno, tiene distintos flashes, por así decir. Uno es, por ejemplo, sonido envolvente o estereoscopía o sonido 360 o quiera, digamos, de alguna manera tenerlo por ahí, lo tiro ahí como un adelanto. Entonces, hay mucho para hacer y hay diferencias entre todas las plataformas y uno también puede diferenciarse. Así que Excelente. ¿Y tenés algún proyecto con el mundo de los NFTs para el futuro? se ha trabajado con una productora que genera, por ejemplo, dicho sea de paso, no sé si puedo mencionarla, pero permite generar, ¿puedo mencionarla? Bueno, permite generar todas esas piezas de los artistas de forma inmersiva, por ejemplo. Se llama Art Loopstick, con 2 O. Es una productora que básicamente empezó en pandemia y arma piezas y es una startup que ayuda a los artistas a generar su contenido, a migrarlo, no solo migrarlo porque no lo saca de las otras plataformas, sino que a abrir una oferta en el juego y a tener una chance, una alternativa más para comercializar sus obras y su arte. Y son súper copados, te asesoran, están en Argentina, están en otros países y son, diría yo, de los pocos que están atendiendo un nicho tan importante como lo que es la música y las artes audiovisuales. Porque también trabajan giras, trabajan con artistas de efecto digital, o 3D, trabajan con animaciones, giran en torno al factor que estamos diciendo, a los creadores humanos que tienen una carrera, desarrollo, que están empezando, pero tienen por delante, muchas creaciones que quieren bajar a tierra, imprimir y generar y monetizar, es lo más importante para un artista también. Hacer se puede encontrar, pero creo que es homónimo en el Instagram y otras redes, atente así, como dije, Art Loop Stick con doble O. Vamos a dejar todo. Bien, sí. Todos los links en la descripción del video y del episodio en las plataformas de Solo Audio para que puedan encontrarte, y creo que no nos queda más que agradecerte la clase magistral que nos diste el día de hoy. Yo les agradezco mucho por la oportunidad y por lo que hacen. Está muy bueno
pero la verdad, con los casos, cuentan cualquier próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Lucia. No queda mucho más. Bueno, para el capítulo de hoy, ya cada vez nos estamos extendiendo mucho en tiempo. Ojalá que la gente se quede ahí colgada y escuche todas nuestras bit conversaciones porque son, la verdad, increíbles. La verdad que sí, digo. Hay que ponerles audio clickbites. Hay que ponerle ahí sonidos de sirenas o despierten o cosas así para que se queden más tiempo, ¿no? Para que queden más de 3 minutos. Claro. El Jesús bailarín. Una bocina. Algo se nos va a ocurrir, no te preocupes. Bueno, Nico, muchas gracias otra vez por estar acá en el espacio. Y Muchas gracias, Diego. muchas gracias a todos por ver y escuchar este podcast. Y creo que nos vamos a ver en la próxima edición de esto que dimos en llamar Bit Conversando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.